Buenas noches, chicos. Les doy una cordial bienvenida. Estamos empezando la grabación de la sesión de hoy. Acabamos de terminar la tabla de frecuencias, validando los resultados que ustedes mismos me iban dictando. Y entonces ya con la tabla de frecuencias completamente terminada, que es lo que está acá. Es lo que está aquí. Aquí está la tabla de frecuencias completamente finalizada. Entonces, basado en eso, vamos ahorita a seguir y vamos a aprender otros conceptos importantes de datos agrupados, como por ejemplo la mediana. Bueno, entonces, ¿cómo podemos trabajar con la mediana? Bueno, la fórmula de la mediana consiste en lo siguiente. La mediana es el límite inferior, pero del intervalo medial, o sea, de un intervalo especial que ya lo vamos a aprender a sacar. Sí, el límite inferior de ese intervalo de clase más, y aquí vendría a ser A multiplicado por N sobre 2 menos la frecuencia acumulada de I menos 1, ¿sí? Sobre F minúscula, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a aprender a calcularlo. Entonces, primero que todo, tenemos que calcular cuál es el intervalo mediano. Entonces, ¿cuál es la mediana? La mediana es un dato que tiene una característica muy importante, y es que a la izquierda de ese dato hay la misma cantidad de datos que a la derecha de ese dato. ¿Sí? Es un dato que divide todo el conjunto de la población en dos grupos iguales. Esa es la característica de este elemento, de la mediana. Entonces, en otras palabras, es el dato que están hablando de posiciones, el que está en la posición del centro, pero no es que esté en la mitad de todos en cuanto a cantidades, sino simplemente en cuanto a posición, ¿sí? La posición 1, posición 2, posición 3, en cuanto a la posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger, para calcular el intervalo medial, vamos a coger el tamaño de toda la población, lo vamos a dividir entre 2, y eso lo vamos a truncar. Entonces, voy a escribirlo así. ¿Cuánto es n? 169. Ok. Entonces, n es 169. Listo. Entonces, vamos a hacer entonces 169 dividido entre 2 y voy a truncar esto. Truncar es que le quito los decimales. Eso significa truncar, o sea que yo hago el cálculo y le quito todos los decimales. Entonces, en este caso tengo 169 dividido entre 2. Eso me da como resultado 84.5, pero truncándolo me da 84. Entonces, voy a ir a mirar a ver dónde está el dato que está en la posición 84, el 84avo dato. El 84avo dato. No significa que sea el dato, no significa que el dato como si sea 84, no, sino que está en la posición 84. Entonces, resulta que si yo voy a la tabla de frecuencias, voy a comenzar a observar un momento. La frecuencia acumulada es esta. Y resulta que en esa primera fila está un dato. Listo, ahí hay un dato. En la segunda fila está desde el dato 2. Yo voy a borrar estos números ahorita. Está desde el dato 2 hasta el 31, ¿correcto? Desde el dato 2 hasta 31. De hecho, permítame, voy a poner esto un color más visible. Aquí está, desde el dato 2 hasta 31.
En la siguiente está desde el dato 32 hasta el 57. 32, no, se ve muy feo, muy apretado. Desde el dato 32 al 57. Aquí está desde el dato 2 hasta el 31. Aquí está desde el dato 58 porque es uno más que el anterior, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. El siguiente está desde qué dato, ¿de qué posición? 85, profe. 85 hasta el 113 y así. Entonces, ¿en qué rango de esos meses se encuentra el que necesito? Sabiendo que lo que acabé de hacer me dio como resultado 84. Entonces, ¿en dónde está el 84? Aquí, ¿correcto? Porque ahí está desde el dato 58, desde el 58º dato hasta el 84º dato. O sea, ahí está el 84º dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entienden entonces cómo identifico cuál es el intervalo medial? Sí, profe. Entonces, el intervalo medial viene a ser este, el cuarto. El cuarto viene a ser el intervalo medial, porque ahí es donde está ocurriendo eso, el cuarto. Voy a borrar esto. Listo, entonces es el cuarto. Y el cuarto, ¿cuál es el límite inferior del cuarto? Del intervalo del 32. exactamente. Entonces sería, perdón, sería este. El límite inferior del intervalo medial sería 32. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, voy a ir acá donde estamos haciendo el ejercicio. Entonces, aquí sería, esto me lleva a I, bueno, es 32 el límite inferior, 32. Pero, ¿qué intervalo medial es? El cuarto, me parece. Sí, el cuarto, ahí le hice la flechita. El cuarto. Correcto, el cuarto. Entonces, el intervalo medial es el cuarto. Este es el intervalo medial. Y ahora, basados en el intervalo medial 4, entonces vamos a resolver toda la fórmula. Entonces, voy a colocarla ya con negro los datos. Entonces, el límite inferior del intervalo 4 es 32. Ya lo había calculado hace un momentito. Más la amplitud, que normalmente no es amplitud. Recuerda que la calculamos aquí, es esta. 8. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por n sobre 2. N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? 169. 169. Y allí dice sobre 2, dice la fórmula. Menos frecuencia, una F mayúscula, ¿sí? Frecuencia acumulada, pero mire que dice frecuencia acumulada, pero mire que dice I menos 1 acá chiquito. ¿Esto qué quiere decir este I menos 1 de acá? Quiere decir que no es del intervalo I. I es 4, observen, I es 4. Es sino I menos 1, o sea, el anterior, o sea, 3. 4 menos 1, 3. O sea que me están preguntando por la frecuencia acumulada, pero del intervalo 4, no, sino del intervalo 3, ¿correcto? Me están preguntando por la frecuencia acumulada, pero del intervalo 3. Del intervalo de clase 3. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del intervalo de clase 3? 57. ¿Es claro para todos? Frecuencia acumulada del intervalo de clase 3 es 57. ¿Sí? ¿Está claro para todos, chicos? Sí, profe. Listo.
57, ¿fue que dijimos? Sí. Sí. Sobre, no, este sobre solamente es del 8. Sobre F minúscula sub I, o sea, la frecuencia absoluta, pero del intervalo 4. Mire que allí dice ahí la I solita, sin menos 1. Sino la I solita, o sea, dice frecuencia acumulada sub I, o sea, del 4, porque I es 4. Entonces, frecuencia absoluta del intervalo 4, del intervalo de clase 4. ¿Cuánto es? 84. 84, ¿no? No, porque no es frecuencia acumulada, es frecuencia absoluta, no es que es F minúscula. 400 millones Ah, ya voy. de resultados con la palabra alfa. 400 millones. Claro que mi hermano me dijo fue alfa. ¿Sería 27? Sí, señor. ¿Cómo haríamos eso en la calculadora? Sería así, 32 más 8 por, abro paréntesis, 169 dividido entre 2 menos 57, cierro paréntesis, dividido entre 27 igual. Listo, así sería en la calculadora esa operación. ¿Cuánto les da? Da 41.629.629.63. 41.000 seguro. ¿Será que lo hice mal, profe? Pero decía 41. Profe, 41. a mí me dio 40.1481.4815. Ok. ¿Sí me escuchaste, profe? Sí, pero tan raro. A mí me está dando 34.037. Profe, allí donde va 169 dividido entre 2, allí no se cierra paréntesis. No. Eso va de... Lo que pasa es que aquí lo escribí mal, ¿no? Aquí es 57. Sí, profe, yo lo puse 57 y me dio Ok. 40.1481.4815. Bueno, disculpen, yo tengo una falla aquí. Sí, ya la corregí. Ustedes tienen la razón. Es 40 punto Ajá, sí, profe. 148. Ajá, 148.15. Sí, profe. 148 periódicos. Se repite 148 infinitas veces. A mí me dio 40 solo. Sin el 148, Padre Santo. Es que no había que truncar la división de 169 entre 2. Correcto, no había que truncarla. Lo que había que truncar era aquí, para poder encontrar quién era ahí. Aquí en este pedazo. Ok, profe. Ahí. Pero ya en la fórmula no. Listo, entonces ahí acabamos de calcular la mediana. Pero no es lo único que necesitamos calcular más cosas. Bueno, lo otro que vamos a calcular es la moda.
Listo, tengan muy en cuenta ahí los subíndices que los pinté con rojito. Entonces, esa es la fórmula. Para poder calcular esa fórmula se ejecuta basándose en un intervalo de clase. ¿Qué intervalo de clase? ¿Cómo calculo el intervalo de clase sobre el que se hace esa fórmula? Entonces, la manera de hacer, digamos, o de encontrar cuál es el intervalo de clase es la siguiente. No, pero copien primero, muchachos. ¿Copiaron, muchachos? Bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo encontramos la moda? Entonces, la manera de encontrar la moda es la siguiente, chicos. Como la moda es el dato que más se repite en general, entonces voy a ir a la tabla de frecuencia, a esta, y me voy a centrar en la columna de la frecuencia absoluta. ¿Listo? O sea, en esta columna que acabo de pintar de azul. Y voy a mirar cuál es el mayor de esos valores. 1, 30, 26, 27, 29, 25, 29 y 2. El más grande es 30, ¿correcto? El mayor es 30. Entonces ya encontré el mayor y me fijo en qué intervalo de clase se encuentra. Se encuentra en el intervalo de clase 2. Como se encuentra en el intervalo de clase 2, eso ya me está diciendo necesariamente que es ese intervalo, el I igual 2. Entonces, voy acá. Y entonces voy a mirar cuál es el máximo frecuencia acumulada. La máxima frecuencia acumulada es 30. ¿30 fue que quedamos? Sí. Sí. Y ese 30 está en I igual 2. Entonces este I igual 2, ese es la frecuencia, perdón. Este es el intervalo de clase modal, el de la moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a construir esta fórmula, ¿sí? Basados en los datos como base de la fila 2, o sea, del intervalo de clase 2.
Entonces, cuando me digan f de i, pues me están diciendo la frecuencia absoluta del intervalo 2. Pero cuando me digan f de i menos 1, pues ¿qué me están diciendo? Me están diciendo la frecuencia absoluta de i menos 1, pero y es 2. Entonces, 2 menos 1, 1. Entonces, del 1. Y cuando le digan f de i más 1, pues me están diciendo f de 2 más 1. O sea que me están diciendo f de 3, o sea, la frecuencia absoluta del 3. ¿Sí es correcto? ¿Sí entienden lo que estoy diciéndoles? Estoy hablando de estos rojitos, chicos, de los rojitos, los subíndices. ¿Sí? Esa I, allí dice I menos 1, en otros dice I más 1. ¿Y quién es I? I es 2, y es este 2 de aquí. Entonces, si nos están hablando de F de I menos 1, pues como I es 2, me están diciendo 2 menos 1, o sea que me están diciendo F de 1. O sea, me están hablando de la frecuencia acumulada del intervalo 1. ¿Sí es claro? Sí, Entonces, señor. Señor. por favor, construyan esa fórmula y ya la revisamos. ¿Sí? Entonces, la moda, ¿no? Construyan la moda. La moda es igual a, les voy a ayudar, límite inferior del intervalo 2. Sería 16, ¿correcto? Sería 16. Más. Listo. Arranquen ustedes, sigan. Sigan haciéndola y les doy unos minuticos y la socializamos a ver si la pueden hacer bien.
Profe, ¿ya revisaste el chat? Ya lo revisó. Bueno, vamos entonces a hacerlo. ¿Alguien más lo hizo ya? Yo me perdí, profe. O sea, la idea es calcular esta fórmula de aquí, escribiendo la amplitud, que en este caso es nueva amplitud, ¿no? Ya la habíamos escrito en la otra fórmula, es 8. 8. ¿Sí era 8? Sí, 8. Y la frecuencia, ¿cuál es FI? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del intervalo I. ¿Y cuál es el intervalo que estamos trabajando? El 2. El 2. 2. O sea, la frecuencia absoluta del intervalo 2. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del intervalo 2? 3, 30. 30. 30. ¿Cuál es FI menos 1? Es F1. ¿Y cuánto es eso? 1. 1. 1. ¿Y cuánto es F de I más 1? 26. O sea, F de 2. Del intervalo 3, perdón. Y eso da 26. 26. Entonces ya conocen todos los datos, no hay no reemplazar en la fórmula. Ah, sí. Ya conocen todo, entonces sería la amplitud, que es 8. FI es 30. Menos FI menos 1 es 1. Sobre 2 veces FI, pero FI es 30. Entonces 2 por 30. Menos FI menos 1 es 1. Menos FI más 1 es 26. ¿Y eso cómo hacen en la calculadora? Pues sería 16 más 8 por, abre paréntesis, 30 menos 1, cierra paréntesis, dividido, abre paréntesis, 2 por 30 menos 1 menos 26, cierra paréntesis, igual. ¿Listo? Lo que le dé la calculadora, eso. Profe, yo tengo una duda que no tiene que ver con este ejercicio, sino con el anterior. Cuando se dice truncar, ¿se eliminan los decimales o se aproxima? ¿Cuál es la diferencia entre truncar y aproximar? Eliminar. Truncar es como coger con un machete y cortar la cola. O sea, no importa qué números tenga, ya no escribo de ahí para adelante nada, sin aproximar. Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces, esa sería la moda. Ahí ya tendríamos la moda. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? Carlos Palechor, ¿puede enfocar mejor, por favor, la cámara, si fuera tan amable? Profe, ¿puedes subir un poquito más la página? ¿Allí o más? Allí.
Gracias. Rosana, ¿puede prender su cámara, por favor? Profe, que no me había dicho, eso es falta de confianza. Bueno, entonces vamos a calcular, chicos, los percentiles. ¿Ya copiaron? Nadie dice nada, entonces sí copiaron. Entonces, percentiles. Entonces, para calcular, realmente vamos a calcular en general cualquiera. Vamos a llamarlo como se llaman en general. Vamos a Profe, ¿me le calcular. dejas tomar una foto a la anterior, por favor? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a calcular los cuantiles. ¿Cuáles son los cuantiles? Son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles, que también se llaman centiles. Todos esos son cuantiles y hay muchos más, pero esos son los más conocidos. Entonces, ¿cómo se calculan cualquiera de esos? Bueno, la fórmula que se usa es esta. Esta es la fórmula. Y vamos a aprender entonces a utilizarla correctamente. ¿Ya copiaron la fórmula, chicos? Ok, entonces vamos a explicarlo. Supongamos que nos piden calcular, bueno, yo no quiero seguir sin antes hacerles hacerles un comentario básico acerca de los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Es lo siguiente, ¿qué es la mediana? La mediana es un número que tiene una particularidad y es que, como les dije hace un rato, a la izquierda y a la derecha de él quedan la misma cantidad de datos. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, por ejemplo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Este dato de aquí es muy particular porque a la derecha de él quedan la misma cantidad de datos que a la izquierda de él. ¿Sí? A la izquierda quedan 4 y a la derecha quedan 4. Entonces esta es la mediana. Y la mediana es un cuantil, es uno de los cuantiles.
¿Listo? Pero asimismo nosotros nos podemos encontrar con los cuartiles. ¿Y qué son los cuartiles? Bueno, los cuartiles son unos numeritos, así como lo es la mediana, que tienen una particularidad y es que dividen el conjunto de datos, ¿sí? De tal manera que o sea, que quedan igual cantidad de elementos. Básicamente ese es el objetivo. Quedan igual cantidad de elementos. Entonces, digamos que dividen todo en cuatro grupos, ¿sí? En cuatro grupos. Entonces, miremos esto. ¿Listo? ¿Cuál será el dato o el elemento que divide todo en dos grupos? Sería, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería este. Y los que quedan a la derecha, ¿cuál de ellos, o sea, en dónde debería estar ubicado el que divide en dos grupos iguales? 1, 2, 3, este. Y acá sería este. Pero entonces, ¿qué es lo que se logra, digamos que finalmente obtener? Se logra obtener que aquí tengo un grupo, aquí tengo otro grupo, aquí tengo otro grupo y aquí tengo otro grupo. ¿Listo? Y estos de aquí son los elementos que hacen o que permiten que se pueda subdividir todo el conjunto de datos en grupos con la misma cantidad de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se forman cuatro grupos, por eso se llama cuartiles, por cuatro grupos, cuartiles. ¿Sí? Lo mismo pasaría con el caso de los quintiles, pero los quintiles pues obviamente sucedería con 5 grupos. O sea que me quedaría 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Y aquí irían los cuantiles, los quintiles, que serían, estos serían quintiles. Y son el primero, el segundo, el tercer y el cuarto quintil. Entonces, para partir en 5 grupos, son 4 quintiles. ¿Sí? Mientras que aquí son cuartiles, pero ¿cuántos son? 1, 2 y 3. O sea, son 3 cuartiles para partir en 4 grupos. ¿De acuerdo? ¿Sí me están cogiendo la idea, muchachos? Y los deciles pues obviamente dejarían dividido todo en 10 grupos iguales. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos. O sea que aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, son deciles, parten todo en 10 grupos, pero son 9 deciles. Siempre es un decil menos que en la cantidad de grupos que dividen. ¿Sí es claro? Ok. Entonces, esa más o menos es la filosofía de todo lo que tiene que ver con cuantiles. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, cuando a uno le dicen calcule el tercer cuartil, le están diciendo calcule este señor de aquí. O calcule el segundo cuartil o el primer cuartil. No tiene sentido que le digan calcule el cuarto cuartil o el quinto o el sexto. Eso no existe. Porque cuartiles son 3. Quintiles son 4. Entonces le pueden decir que calcule el primero, el segundo, el tercero o el cuarto de los quintiles. No hay más quintiles. Y así, si le hablan de deciles, pues hasta 9. Y si le hablan de percentiles, ¿hasta qué valor? 99. Hasta 99. Bueno, ya teniendo claro este concepto que les acabo de decir, ya ahorita sí vamos a hacer el ejercicio ya de acá.
Ya quedó. Bueno, vamos entonces a hacerlo. Suponga que nos están diciendo, necesitábamos calcular el tercer cuartil. O necesitamos calcular el segundo quintil. O necesitamos calcular el octavo percentil. No, el octavo decil. O necesitamos calcular el, no sé, el 83º percentil. Nos piden calcular. Estoy haciendo uno de cada uno, o sea, uno de cuartil, uno de quintil, uno de decil y uno de percentil, uno de cada uno. Entonces me están pidiendo calcular eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces presten atención, chicos. Lo primero es que me dicen el tercer cuartil. Entonces me dicen tercer y cuartil, ¿qué quiere decir? Cuartil quiere decir que divide todos los datos, todo el grupo, todo el 100% de los datos en 4 grupos. El 100% de los datos en 4 grupos. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto da, muchachos? ¿75, profe? Sí. 75. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer ahorita es saber, es encontrar sobre qué intervalo de clase yo voy a trabajar la fórmula. Entonces, para eso se hace lo siguiente. ¿Sí? Se coge cuántos datos tenemos, el número de datos, y se multiplica por esto que acabo de calcular aquí, que es 75, se le llama K. Esto. ¿Por qué? Porque la fórmula, si usted la observa, dice P sub K. Aquí. P sub K. Ese es acá. ¿Por qué es que puso el 4, profe? Porque se divide el 100% de los datos en 4 grupos iguales. Ah, ok, ya. Gracias. Bueno, chicos, entonces la K viene a ser 75. Y entonces, ¿cómo se calcula el intervalo sobre el que vamos a trabajar? Se coge N, ¿sí? Y se multiplica por K por ciento. Se coge N, se multiplica por K por ciento. ¿Cómo así? Bueno, vamos a hacerlo ya concretamente para este ejercicio. Entonces, ¿quién es N? La cantidad de datos. ¿Cuántos datos son, chicos? 169. 169. Y se multiplica por K, pero K, ¿cuánto es? 75%.
¿Listo? ¿Cuánto me da entonces el cálculo de el 75% de 169? Que eso es básicamente lo que tenemos ahí. $126.75. ¿Sí? ¿Ya lo calcularon, muchachos? Profe, ¿cómo se saca el porcentaje en la calculadora? Es que está en Bueno. el igual, encima del igual. Bueno, vamos a mirar entonces. Entonces sería 169 multiplicado por 75 y ahí voy a presionar el %. Depende, pues cada calculadora puede ser que lo tenga en un lugar distinto. Esta calculadora, venga, lo busco, que no lo había hecho en esta. Lo tiene Aquí, arriba del paréntesis. en el paréntesis inicial, pero está en cafecito, quiere decir que va con shift. Entonces, shift y aquí. Entonces, 169 por 75%, igual 126.75. Pero también se puede hacer de la siguiente manera. Si usted no encuentra el %, simplemente le dice dividido entre 100 y ya. Eso equivale. Si usted simplemente le dice dividido entre 100 y equivale a escribirle el %. O sea que le va a dar otra vez 126.75. ¿Sí, chicos? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, chicos, entonces voy a compartir aquí pantalla, continuar. Este valor hay que truncarlo. Entonces, si me permiten, voy a mover un poquitico esto para que me quepa aquí lo de truncarlo. O sea, no tomar los decimales. Voy a escribirlo aquí. Trunco. Ustedes ya entienden que es truncar. O sea, voy a truncar lo que me dé allí. ¿Listo? Eso es lo que voy a truncar. Entonces, para el caso actual, estaríamos hablando de 126 solito. ¿Sí? Porque se trunca, o sea, se le quitan los decimales. ¿Estamos de acuerdo? O sea que estamos hablando que me da el 126avo dato, el 126avo dato. Entonces, ¿dónde ubico el 126avo dato? En la tabla de frecuencias, en la columna de la frecuencia acumulada. Aquí. Columna de frecuencia acumulada. Y me dio 126avo. Entonces, yo les había dicho hace un rato a ustedes, que aquí va a arrancar del 2 al 31, que aquí arranca del 32 al 57 y así sucesivamente. Entonces, ¿en cuál de esos rangos se encuentra el 126avo dato? Aquí, aquí, porque ahí arranca desde 114avo hasta 138avo y me están hablando del 126avo, ¿correcto? O sea, el 126avo está entre el 114avo y el 138avo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, y ese intervalo es el intervalo 6, este de aquí. Es el intervalo 6. Entonces, el intervalo de clase sobre el que vamos a trabajar la fórmula es el sexto. Es el sexto. Entonces, ¿todo eso para qué me sirvió? Todo eso me sirvió para poder decir que el intervalo de clase es 6.
para ese ejercicio. El intervalo de clase es 6. O si quieren lo puedo poner aquí adelante. Sí, el intervalo de clase es 6. Todo eso fue para poder encontrar esto. El intervalo de clase es 6. Entonces vamos a aplicar la fórmula, pero para el sexto. Bueno, yo voy a correr un poquito esto para abajo, como para darle espacio a calcular lo que necesitamos ahí. Entonces, ¿cuál es la fórmula, chicos? La fórmula es esta. Voy a escribirla aquí abajito y la voy a hacer también más pequeñita, ¿no? Para que nos quepa mejor. Listo. Entonces, nuestro caso es calcular el percentil 75, porque acá dio 75. Y eso es el límite inferior ¿de qué? Del intervalo de clase 6. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de clase 6, chicos? 48. 48. Correcto. Y a eso le voy a sumar la nueva amplitud. ¿Y cuánto es la nueva amplitud, muchachos? 8, creo. Sí, profe, es 8. Muy bien, multiplicado por K, que en este caso K es 75, por N, que es la cantidad de datos. La cantidad de datos era 169. Esto sobre 100. Y todo esto menos la frecuencia acumulada de un intervalo menos. Estamos hablando del intervalo 6. De la frecuencia acumulada del intervalo 5. Sobre 113. Sobre la frecuencia absoluta del intervalo 6. Ahí sí es del intervalo 6. La frecuencia absoluta del intervalo 6. 25. 25. ¿Cómo sería eso en la calculadora? Sería así, 48 más 8 por, abre paréntesis, 75 por 169 dividido entre 100 menos 113, cierra paréntesis, dividido entre 25 igual. Listo, lo que la calculadora le dé al hacer esa operación. $52.4 me dio. ¿Listo? Vamos a validarlo, voy a hacerlo yo también. ¿Sí me escuchaste? Sí, Ok. es perfecto. Y así entonces se resuelve cualquiera. El tercer cuartil, el cuarto, el segundo cuartil, el tercer quintil, cualquiera. Entonces, por favor, desarrollen el segundo quintil, basándose en la explicación que acabamos de hacer aquí. Cópienlo y por favor resuelvan el que sigue basándose en esa explicación, ¿de acuerdo?
chicos? Profe, qué pena, me perdí. ¿De dónde es que sale el 25? En la, pues, en el tercer cuartil. ¿Este 25? Ese. ¿De dónde es que sale? Ese sale de aquí, de la frecuencia absoluta del intervalo I. Listo, ya me acordé.